La psicohistoria. ¿Y si pudiéramos predecir el futuro a través de la historia? Bienvenidos, bienvenidas un día más, seriéfilos y cinéfilos. En el día de hoy vamos a ver esta premisa con la serie de Fundación. ¡Comenzamos! Bueno, tenía ya ganas de adentrarme en este gran clásico de la ciencia ficción, un clásico muy complejo, creado por supuesto por Isaac Asimov y en el que, bueno, pues podemos ver una serie de libros que nos habla de la psicohistoria, de lo que sería la predicción del futuro mediante la historia, algo que podríamos aplicar en nuestra época a nuestros políticos, a nuestra sociedad, a nuestro entorno en sí, porque creo que no nos vendría nada mal. Ya tenías que soltar palito, ¿no? Pero bueno, este vídeo no traemos a colación la actualidad, no traemos a colación nuestra historia, sino que nos vamos a adentrar en la ciencia ficción, nos vamos a adentrar en la historia ficticia que nos propone Asimov y por supuesto vamos a ver cómo es esa adaptación de la serie de televisión de la novela de Isaac Asimov, que, os adelanto, sin spoiler, creo que es muy buena, muy bonito diseño, muy correcta en este caso y creo que es muy buen producto, muy entretenido por supuesto. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Serie de televisión 2021, actualidad, 2 temporadas, 20 episodios, basada en la fascinante obra de Isaac Asimov. Fundación gira en torno a un grupo de exiliados en el ocaso del Imperio Galáctico y su afán para salvar a la humanidad y reconstruir la civilización. Bueno, el público la coloca en un 6,2. A mí eso me parece poco. Me parece poco porque debemos de ver muchas cosas dentro de lo que sería la serie de ciencia ficción de Isaac Asimov. Pero bueno, antes de meternos en esa materia, también digo que la crítica la trata muy bien. ¿Por qué? Porque no es para menos. Y ahora ya nos metemos en materia. Es muy difícil crear, digamos, una obra a partir de, bueno, pues Fundación de Isaac Asimov. ¿Por qué? Porque esta obra es muy grandilocuente, aunque tiene personajes particulares y tiene personajes que van avanzando con el paso de las novelas. Digamos que la obra siempre es muy grandilocuente porque hace referencia a términos históricos y términos muy grandes en el tiempo, muy enormes, gigantinormes, que por otro lado es normal porque claro, hace referencia al Imperio Galáctico y el Imperio Galáctico, pues imaginaros, tiene, no lo sé, años luz de distancia de un punto a otro, ¿no? Bueno, pues desde el borde de los planetas hasta no sé qué, hasta no sé cuándo. Al final es un espacio muy grande de cubrir y es un espacio que, bueno, finalmente pues se puede destruir fácilmente. ¿Por qué? Porque no puede llegar a todos los lados. Un imperio galáctico es muy difícil de mantener. Incluso creo que sería difícil de mantener un imperio estelar, es decir, dentro del sistema. Pero bueno, esto es caso para otro vídeo. En cualquier caso, vemos que dentro de lo que sería la obra de Isaac Asimov, como decimos, es muy grandilocuente, pero la lleva muy bien al film. La adaptan muy bien. ¿Por qué? Porque particularizan dentro de una serie de personajes y particularizan dentro de lugares distantes entre sí, lugares bastante distantes, pero que por supuesto tienen relevancia dentro de la novela. Y por supuesto nos lleva a través de esos personajes, a través de la comunicación de esos personajes o de la narrativa derivada de esos personajes, a creer que hay una galaxia enorme, que hay un imperio galáctico enorme. Y por eso creo que realmente de narrativa y de guión y de adaptación está muy bien. Luego pasamos a la imagen. La narrativa en imagen es muy buena, el diseño de producción es muy bueno y por supuesto los efectos especiales son muy buenos. Son simples, los efectos especiales en realidad son simples o nos hacen parecer que son simples, que es lo más difícil, siempre lo más difícil. Nosotros cuando vemos una explosión, cuando vemos, bueno, pues una nave estallando, etcétera, nosotros decimos, bueno, pues esto es efectos especiales. Pero realmente hacer fáciles los efectos especiales, hacer que tú te los tragues en una imagen, como por ejemplo cuando se cae el ascensor, pues tú directamente dices, joder, pues madre mía, se ha caído el ascensor, y tú lo tratas como una tragedia y tú lo tratas ya como algo normal dentro de lo que sería la historia. A ti ya te has metido en la historia, tú ya estás metido en la historia y tú no te das cuenta ni siquiera de que eso es un efecto especial. Cuando en realidad, bueno, pues un efecto especial brutal. Que por cierto, el ascensor hacia la órbita es una cosa que proponían muchos autores de la época de Asimov y que se plantea aquí de forma muy inteligente para crear
un puerto estelar fuera de lo que sería, digamos, la atmósfera o la resistencia de lo que sería la Tierra, para no sacar las naves continuamente de la Tierra. Entonces, bueno, pues tenemos ese ascensor y luego, por supuesto, pues tenemos la estación espacial, que es de donde ya salen las naves hacia todas las partes del Imperio Galáctico. Y creo que básicamente hemos repasado todos los aspectos técnicos, bueno, más técnicos, porque nos queda lo que sería la interpretación, que creo que está muy bien. Cada personaje coge su rol, cada personaje adapta su rol al entorno que tiene y acepta su futuro, acepta su línea temporal, y que por supuesto creo que es muy correcto. Para mí todas las actuaciones son muy convincentes. En realidad a estos niveles ese detalle está súper cuidado y bueno, pues merece la pena destacar la brillantez de los actores, pero en realidad, bueno, pues todos sabemos que está muy trabajado cada uno de los papeles y cada una de las interpretaciones. Entramos ahora en los puntos a destacar y, como siempre, vamos a destacar 4 puntos dentro de esta gran obra de Fundación. La intrigante premisa. La serie de Fundación está basada en la obra maestra de Isaac Asimov y nos lleva a un futuro lejano en el que un grupo de científicos intenta prever la caída del Imperio Galáctico. ¿Cómo lo hacen? Con matemáticas. Esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿Puede la ciencia predecir el futuro? La premisa es muy importante tanto dentro de las novelas como dentro de la serie, ya que nos mete en ese mundo de Isaac Asimov, en ese mundo del Imperio Galáctico que realmente va pasando de generación en generación a través de clones del emperador. Algo que por supuesto puede llegar a una rápida degeneración sin llegar a utilizar las matemáticas para predecir el futuro, simplemente sentido común. Los personajes carismáticos. En esta serie encontraremos una variedad de personajes complejos y cautivadores muy bien interpretados, desde el brillante matemático Harry Seldon hasta la enigmática Gal Dornick. Cada personaje aporta su propia perspectiva a la historia y, como decimos, están muy bien trabajados y particularizan cada uno de los puntos o cada uno de los lugares de la galaxia, dándonos y aportándonos un conjunto en total para crear lo que sería la serie de Fundación, para avanzar en la línea de la trama de la serie de Fundación. Recordemos que cada personaje tiene una individualidad y que Harry Seldon sabe el papel que juega cada uno de ellos en lo que sería ese futuro, en lo que sería esa decadencia del imperio, y todos los personajes van aceptando ese papel poco a poco hasta que llegan, por supuesto, a su punto culmen, siendo, por supuesto, una de las partes más fuertes de, bueno, tanto de la novela como de la película. Realmente esto es una historia de predicciones matemáticas y de destino, o mejor dicho, cómo el destino se puede predecir en cada uno de los casos o particularizando cada uno de los casos para llevarlo al general de lo que sería la decadencia del imperio y los próximos años con respecto a la serie de Fundación. Los escenarios épicos. Por supuesto, la serie de Fundación nos deleita con un gran diseño de producción y nos transporta a impresionantes mundos alienígenas, megaestructuras galácticas y ciudades futuristas deslumbrantes, incluyendo por supuesto ese gran ascensor orbital que antes hemos mencionado. Los efectos visuales y la dirección artística son simplemente asombrosos. Por supuesto, no podía dejar de mencionar el diseño que tienen las naves y cómo proponen ese salto estelar, cambiando ciertos parámetros de orientación de la nave y creando un agujero negro que realmente nos lleve a la otra punta de la galaxia o a cualquier punto del imperio, siendo a través de un agujero de gusano o siendo a través de un motor de curvatura. Algo que por supuesto va muy bien con la imagen, va muy bien con los efectos visuales, va muy bien con el diseño de producción, va muy bien con lo que es la serie, pero que no lo encontramos de esta forma en la novela, sino que lo encontramos basándonos en una tecnología más antigua, en este caso que es la tecnología nuclear. Y el cuarto y último punto nos deja una reflexión filosófica. La serie de Fundación va más allá de la ciencia ficción superficial, nos hace cuestionar la naturaleza de la historia, el poder y el destino. ¿Podemos cambiar nuestro destino? ¿Qué significa ser humano en un universo tan vasto? Por supuesto, estas preguntas filosóficas y esta premisa la podemos trasladar a nuestro espacio temporal, al espacio en el que nos toca vivir, ¿no? A la sociedad, a la política, digamos al entorno, a nuestro planeta, al entorno del sistema solar, a cómo saldríamos, a qué esperar como raza humana, en fin, etcétera, etcétera. Al final la psicohistoria es una cosa bastante interesante porque tampoco hacen falta matemáticas, tampoco hacen falta, digamos, grandes conocimientos, simplemente un poquito de
de sentido común y un poquito dejar al lado el significado de lo que es el poder, el significado natural de lo que es el ser humano, es decir, apartar un poco lo que sería la parte animal del ser humano y dejar la parte racional, simplemente para poder caminar todos en una cierta línea. Yo creo a día de hoy que esto no va a ocurrir, nosotros nos destruimos entre nosotros mismos, no hacemos caso a la psicohistoria y vamos a entrar en una decadencia o ya hemos entrado en una decadencia. El hecho es que nosotros en realidad como raza necesitamos un enemigo que quizá venga de las estrellas, un enemigo que quizá bueno, pues pueda venir del pasado, un enemigo como por ejemplo puede ser una enfermedad o un enemigo, o como no, vámonos a la ciencia ficción, un enemigo en forma de alienígena que uniera a todo el mundo y que uniera todas las fuerzas de los humanos. Así de esta forma, aunque parezca que nos estamos desviando de lo que sería la psicohistoria, digamos que uniríamos esa fuerza para crear un nuevo avance. También deberíamos de revisarnos en ese nuevo avance, pase lo que pase con esa raza o con ese hándicap a superar, deberíamos de revisarnos y deberíamos de ir progresando y no estancarse tal como se ve en la serie de Fundación. Una vez nosotros cogemos un emperador, lo clonamos una y otra vez, al final estamos repitiendo el mismo trabajo, pero digamos que no avanzamos. Simplemente vamos en una línea, digamos, recta, en una línea, bueno, pues como si estuviéramos conduciendo en una línea recta. No tenemos las curvas, no tenemos cuesta arriba, no tenemos al final ese progreso que nos hace llegar a algún sitio. Y esto, estoy hablando de ciencia ficción, pero ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, en la época de los reyes, cuando se perpetuaban los reyes unos con otros, al final había un estancamiento hasta que había un corte, hasta que había, digamos, un salto de época. Por ejemplo, se me ocurre el Renacimiento, que es una nueva forma de pensar y que nace a raíz de, bueno, pues de la peste negra asolando Europa. O otras muchas épocas históricas que nacen de un punto de ruptura en lo que sería la historia, o una irrupción de algo en lo que sería la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ya dejamos de filosofar, espero que os haya gustado mucho el análisis técnico de Fundación y por supuesto la reflexión que se deriva de esta psicohistoria, de esta predicción de futuro o predicción matemática del futuro, que como vemos no hace falta, simplemente sentido común. Y ahora es turno para ti, coméntame qué te ha parecido la serie de Fundación, ¿la has visto entera? ¿Has leído los libros? ¿Qué te parece la adaptación de la novela a la serie? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué personaje te gusta más dentro de la serie de Fundación? ¿Qué cosas te gustan más de esta serie? ¿Qué cosas destacarías tú de esta serie de Fundación? Coméntamelo aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Like, que ayuda muchísimo. Suscribiros, que también ayuda. Campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.